Tu nombre, Señor, sea entre nosotros exaltado, sea tu nombre bendecido, sea tu nombre, Señor, en nuestros corazones entronado. Tú eres Dios, tú eres el Rey, Señor, y aunque nuestro corazón esté constantemente levantando ídolos y reyes, tú eres el único, digno y merecedor del trono de este mundo y también del corazón de cada uno de los hombres. Señor, concédenos el ponerte allí donde tú debes estar, en el lugar superior, en el más alto, y que ahora, Dios del cielo, nosotros nos rindamos ante ti, ante tu palabra, ante tu voz, ante las verdades de ella, nos expongamos debidamente y te adoremos como debemos adorarte. Señor, te imploramos en Cristo que nos hables, que nos enseñes, que una vez más, Señor Jesucristo, tú seas nuestro Maestro y nos enseñes las verdades en relación al juicio final, al futuro de todos los hombres. Te rogamos en Cristo Jesús tu favor para este tiempo, tu enseñanza sea gloriosa entre nosotros y que nuestros corazones se rindan ante ella. Te imploramos, Señor, por nuestros hermanos, los que están en camino, nuestros amigos, también que han propuesto en su corazón estar aquí con nosotros, y que con cada uno de nosotros tú seas propicio, nos auxilies y nos des oídos para oír. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿qué sucede con los cuerpos y las almas de las personas inmediatamente que mueren? A ver, alguien que me pueda contestar esa pregunta. Eso es del capítulo pasado, no estoy preguntando. Todavía algo que no haya enseñado ya recientemente. ¿Qué sucede con los cuerpos y con las almas de las personas inmediatamente que mueren? A ver, levante la mano si usted sabe. ¿Qué sucede con los cuerpos y qué sucede con las almas inmediatamente que mueren? A ver, Ariel. Los cuerpos van directamente a corrupción, a corrupción. Ajá. Las almas van directamente con Dios. Exacto, a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucederá con los cuerpos de los creyentes que estén vivos en el último día? ¿Qué sucederá con los cuerpos de los creyentes que estén vivos el último día? A ver, Yamika o Kika. Los cuerpos serán glorificados. Los cuerpos serán glorificados. ¿Qué quiere decir eso? Transformados, ¿verdad? Esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Esto que se echa a perder, esto que normalmente es polvo, pues va a cambiar su naturaleza, ¿verdad? Será transformado en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura. Ahora, ¿qué sucederá con los cuerpos de los muertos ese último y gran día? Con los cuerpos de todos los muertos. Levante su mano si sabe. ¿Qué sucederá con los cuerpos de los muertos? ¿Te calentaste? No, otra persona. Kika se calentó, ahora quiere contestarlo todo. A ver, Andrei. Todos serán transformados, uno para condenación y otro para Transformados, resucitados, ¿no? Va a haber una resurrección de todos los cuerpos, ¿verdad? Uno para, como bien decía, para condenación y otros para vida eterna. Ahora, ¿cómo serán los cuerpos de los injustos en la resurrección? ¿Cómo serán los cuerpos de los injustos en la resurrección? Ahí no hay ninguno calientico. Pero necesitarán para deshonra. El que sabe, a ver. Glorificados. ¿Glorificados? No. Van a resucitar. Dice, no están de acuerdo contigo, Yanni. A ver, ya. A ver, ¿quién defiende a alguien ahí?
resucitarán igual, pero para condenación, ¿no? Los cuerpos. Sí, pero ¿cómo serán los cuerpos? Mi pregunta es, sí, está bien, resucitarán para condenación, pero ¿cómo serán? Cuerpos igual que los creyentes. Ahora no te di la palabra. A ver, ¿cómo serán los cuerpos de los injustos en la resurrección? Ya contestaron que van a resucitar, sí, ya eso lo habíamos visto ya, y que será para condenación. Pero ¿cómo serán esos cuerpos? Deshonra. Para deshonra. Esa es la palabra que describe, ¿verdad? Para deshonra. No sabemos cómo van a ser los cuerpos. O sea, decir los cuerpos van a ser así, van a tener llagas y van a ser feos. No, van a ser con sus mismos cuerpos, pero va a haber una resurrección de los injustos para deshonra y para vergüenza y confusión, dice la Escritura. Ahora, ¿cómo será ese cuerpo de vergüenza y confusión? No sabemos. No sabemos, la Escritura solo nos dice eso. Ya lo demás habría que preguntarle a los productores de Hollywood, que tienen mucha imaginación, pero de seguro podrán equivocarse también. Bien, ¿qué posición escatológica tenían los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689? ¿Y por qué podemos saber esto? Los diagramas, que a muchos les gustaron los diagramitas, hablaban ahí de posiciones escatológicas. Y dijimos que nosotros y los autores de la Confesión de Fe tenemos una misma posición escatológica, y lo dijimos por algún motivo. A ver, ¿qué ustedes recuerdan de eso? A ver, Nerelis. Bueno, la última, la de la flechita. La última, la de la flechita. Es la de nosotros. Es la de nosotros. ¿Vieron eso? Esa es la posición de los autores de la Confesión de Fe. La última, la de la flechita. A ver. Amilenialista que cuando Amilenialista. que cuando viene Jesucristo empieza a partir de ahí a contar el final de los tiempos. O sea, comienza el final de los tiempos. ¿Y cuándo ocurre lo demás? Va a haber un rapto secreto. ese va a venir después. invisiblemente, todo ojo lo verá y todo ocurrirá así en un al día final. O sea, lo sabemos precisamente por el uso que ellos hacen del día final, por el uso que ellos hacen de la frase en el día postrero, o el último día, o el día del gran juicio, donde reúnen todos los eventos. O sea, para ellos no hay varios eventos, no hay un arrebatamiento secreto, para ellos no hay un tiempo de gran tribulación, ni un milenio literal como hacen los dispensacionalistas, sino que ellos simplemente hablan de los eventos que ocurrirán el último día. Eso es típico de una posición ortodoxa, de una posición amilenialista, de una posición no dispensacionalista. Bien, solo conociendo eso está bien. Ahora bien, hoy vamos a comenzar a estudiar lo que sería lo que es el último capítulo de la confesión, y también trata sobre algo que es final también, y es sobre el juicio final. Hoy vamos a ver los que se librarán de este juicio final, los que van a ser librados de ese juicio final, o serán nombrados como inocentes en ese juicio final, o culpables pero perdonados en el juicio final. Los que serán juzgados en ese juicio, quién es el autor o juez en ese juicio, quién será el autor o el juez de ese juicio, y por medio de quién se ejecutará el juicio. Vamos a responder otras preguntas. Yo creo que es algo a lo cual todo ser humano debería estar bien atento. Si nosotros no fuéramos personas con un juicio pendiente, debiéramos vivir de una manera. Ahora, si somos personas, seres humanos, que tenemos que dar cuenta en cierto juicio a alguien, nosotros debemos vivir de otra manera. Hoy hay muchos que viven como si no hubiera un juicio.
como si en la vida uno no tendría que darle cuentas a nadie por nada. Y sin embargo hay otros que viven conscientes de que va a haber un juicio, de que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y por lo tanto viven a la luz de ese juicio. Viven entendiendo que un día van a tener que comparecer delante de un juez, el cual sabe todo de nosotros. Bien, vamos a ver lo que trata el primer párrafo de este último capítulo de nuestra confesión de fe, que trata el tema del concepto del juicio final. Y vamos a leer juntos lo que dice este párrafo. Si usted no tiene confesión, recuerde, está aquí, tenemos una ayuda visual aquí. Dice así: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de Jesucristo. O sea, ese juicio será por medio de Jesucristo, a quien el Padre ha dado todo poder y juicio. Ese día en el cual no solo serán juzgados los ángeles, ese mismo día, los ángeles apóstatas, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo. Fíjense, los que tienen dudas sobre ciertos elementos escatológicos, algunos dicen, bueno, ¿cuándo será el día del gran juicio? ¿Y cuándo será el día del trono blanco? ¿Y el trono blanco dónde queda? ¿Y el trono de Cristo dónde queda? Bien, el tribunal de Cristo dónde queda. Y ya estamos respondiendo algunas de esas preguntas, ¿verdad? El día del juicio, el juicio final y el día del tribunal de Cristo parece que es algo similar, ¿verdad? Para dar cuenta de sus, ¿qué cosa? Pensamientos. Miren qué será juzgado. Los pensamientos serán juzgados. Los pensamientos, palabras, las palabras serán juzgadas, y las obras también. Y para ser recompensados de acuerdo con lo que hayan hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, vamos a ver el resumen bíblico del concepto del juicio. En primer lugar, notemos, hay un verso en la Escritura al cual les invito, que es Hechos 17:31. En Hechos 17:31, bueno, los autores de la confesión tomaron casi este texto literal y lo plasmaron, lo pusieron en este párrafo. Nos dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Noten, ¿quién es el que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia? Dios Padre. Por aquel varón, ¿quién es ese varón? Cristo. Notemos que Dios ha designado un día, ahora el Padre ha designado ese día, y el juicio será por medio del Hijo, en este caso de Cristo. Noten primero aquí su autor. ¿Quién es el autor? Dios el Padre. Dios ha establecido, dicen los autores de la confesión, un día, ¿verdad? En el cual, ahora, la ocasión no es como dicen los dispensacionalistas. Según los dispensacionalistas, ¿cuántos juicios existen? Bueno, varios. Imagínense, va a haber gran tribulación. Ellos consideran que eso es un juicio sobre la tierra. Eso es un juicio sobre la tierra, dicen ellos. Como si Dios no estuviera jugando ahora sobre la tierra, ¿no? Pero ellos dicen, va a haber un periodo de 7 años de gran tribulación. Les recuerdo el organigrama que ya vimos. Y luego dicen, pero va a ocurrir el rapto en medio de esa gran tribulación, o antes de la gran tribulación, o después de la gran tribulación, pero va a ocurrir un rapto. Y allí van a ser juzgados, dicen ellos,
dicen los dispensacionalistas, y usted disculpe que yo le ponga ruido en el sistema con este tipo de enseñanza, pero para que sepan que hay enemigos de estas verdades. Los dispensacionalistas dicen que allí, entonces, cuando serán juzgados los creyentes en el trono de Cristo, cuando sean arrebatados, bueno, todo ese tipo de separaciones y de inventos. Pero, ¿qué dicen los cristianos históricamente? Que va a haber un día de juicio. Un día, solo un día. No va a haber varios días, ni varios juicios, ni un arrebatamiento primero, ni un día final. No, en el día final, ese es el día del juicio. Es un solo día de juicio. Fíjense cómo ellos dicen, ¿en qué ocasión va a ocurrir este juicio? Un día, ese día es el día final, es el día de Jehová que nos habla el Antiguo Testamento. Es el único día que habla las Escrituras como el día donde todo va a culminar en este mundo. Ya, no hay otros días. Hay un solo día en que todo ser humano de todos los tiempos tendrán que comparecer ante el Dios que los creó y al cual tienen que darle cuentas. Bien, es ese día. Ahora, ¿cuál es el objeto? ¿Quiénes serán los juzgados? Juzgará al mundo, a todo el mundo. O sea, no hay nadie que vaya a desviarse o esconderse o librarse de ese juicio. Todos seremos citados allí, todos vamos a tener que comparecer ante ese tribunal, todos, el mundo entero. ¿Y cómo va a ser ese juicio? ¿Va a ser un juicio injusto? ¿Va a ser un juicio donde no se va a tener justicia con nosotros? No, será un juicio justo. Eso nos debe dar tranquilidad y preocupación. Tranquilidad porque no nos tenemos que preocupar, no va a haber injusticia en ese juicio. Pero luego preocupación porque es que los injustos somos nosotros. Y hermanos, no seremos juzgados según nuestras leyes de justicia, no, según la ley de Dios. Allí no se va a decir, no, pero mira, nosotros hacemos muy mal si hacemos una diferencia entre una persona homosexual y un heterosexual. Y porque él sea homosexual no quiere decir que yo no le pueda decir mi hermanito. No, allí el tribunal, el juez será Dios. No será el que dirán, no será la mayoría de la gente. No. Es Dios el que va a juzgar. Y va a juzgar, hermano, con justicia. Según una regla justa. Bien. ¿Y quién será el mediador en ese juicio? ¿Por medio de quién se juzgará? Por medio de Jesucristo. Bien, vamos a ver en detalle la instrumentalidad mesiánica en ese juicio. Fíjense, ¿por qué Cristo será el mediador? Porque en la divinidad le plugo a Dios, al Dios Trino, dar todo poder y juicio del Padre, pero ¿a quién? Al Hijo. Se le quiso dar al Hijo todo el poder, todo el juicio. Ahora, nosotros podemos decir, no me queda muy claro eso en las Escrituras, que todo el poder y todo el juicio sea del Hijo. Juan 5. ¿Cómo que del Hijo? ¿No? ¿El Hijo tiene más poder que el Padre? No tiene más poder que el Padre. ¿Tiene más poder que el Espíritu de Dios por el cual fueron hechos los cielos y la tierra? No, por el Hijo fueron hechos los cielos y la tierra. Por el Padre fueron hechos los cielos y la tierra. No hay más poder en uno que en otro. Son iguales en esencia. Pero le plugo a Dios en la divinidad darle todo el poder y el juicio al Hijo. Le plugo eso. Quisieron hacer esto y así lo hicieron. Quiso Dios hacer esto. ¿Y dónde podemos ver eso en la Escritura? Vaya conmigo Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer varios versos y déjenme decirles que hoy vamos a usar bastante las Escrituras.
Si usted prefiere buscar en su Biblia, búsquelo. Si va a anotar, anote, porque hay bastantes versos que anotar y muchos que consultar. Yo les voy a leer aquí cada texto, pero vamos a proyectar, si Dios nos lo concede, cada texto en la pantalla, pero usted si quiere puede buscar en su Biblia. Dice así Juan capítulo 5 versos 21 al 27, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, hablando del Padre, ¿verdad? Así también el Hijo, ¿verdad? Con mayúscula, a los que quiere da vida. Amén. El Padre da vida porque es Dios, Dios Padre. El Hijo da vida porque es Dios, Dios Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a ¿quién? Al Hijo. Para que todos honren a ¿quién? Al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y está hablando el Hijo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz ¿de quién? Del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el único que tiene vida en sí mismo es Dios, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo también tiene vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio. Una vez más, el Padre en la divinidad es quien da autoridad y dio autoridad al Hijo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Si eres para juzgar a los hombres, ¿quién mejor que Dios hecho hombre? Bueno, pues dio autoridad para juzgar a los hombres. Bien, vamos a ver que el juicio de Dios en ese día final será sobre todos los hombres. Vamos a ver esa universalidad absoluta en la frase que usan los autores de la confesión. Lo usan de esta manera. O sea, recuerden, Dios designó un día, ¿verdad? Día en el cual no solo serán juzgados los ángeles apóstatas, sino que también todas, así dice la confesión de fe, todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo. Hermanos, todas las personas comparecerán ante, todas las que han vivido van a comparecer ante ese tribunal. Ahora, ¿usted tiene dudas sobre alguna persona que pudiera ser librada de ese juicio? Todos, los que tú consideras buenos, los que tú consideras malos, todos. Hitler va a estar ahí, pero nuestro abuelito que falleció y que nosotros pensamos que es un angelito, también va a estar ahí. Y ese día serán juzgados todas las personas. Pensamientos, palabras, hechos serán juzgados. 1 Corintios capítulo 6 verso 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Va a haber, en ese juicio serán juzgados los ángeles, ¿sí o no? ¿Serán juzgados? Sí, los ángeles serán juzgados también. Pero ese día, aparte de los ángeles, más personas van a ser juzgadas, o más seres van a ser juzgados. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Va a haber un juicio a cada uno conforme a sus obras. Van a ser juzgados. Mateo 25, todos conocemos el pasaje de Mateo 25, ¿verdad? Vamos a leer una porción grande de Mateo. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, los santos ángeles, sí, los santos ángeles con él, o sea, estamos hablando no de los apóstoles, sino de los santos. Entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién se sentará en el trono de gloria? Fíjense, cuando venga el Hijo del Hombre, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones. ¿Cuánto? ¿Cuántas personas? Todas las naciones.
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quién es el rey? Cristo. El mismo que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? El Hijo. Bien. Dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está preparado el reino para las ovejas? Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos me responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y también para sus ángeles, que serán juzgados también. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí las personas serán juzgadas según sus obras, ¿verdad? ¿Sí o no? Según sus obras. Ahora, indudablemente, aquí se está hablando del juicio final. Ahora, noten, hay detalles que notar en este pasaje, como por ejemplo, dice: y los justos le dirán. ¿Quiénes son los justos? ¿Los que hacen justicia? Los que han sido justificados. Los que han sido justificados. Pero esos que han sido justificados también hacen justicia. También hacen buenas obras. Sí, lo hacen. Lo hacen para Dios. Lo hacen no para ganarse la salvación. Fíjense si es así, que cuando Jesús les dice: porque estuve enfermo y me visitaste, y ellos dicen: ¿y cuándo hice eso, Señor? O sea, ellos no lo hacen para escribirlo. Y mira, Señor, yo hago esto, yo hice esto, yo sí le prediqué a no sé cuánta gente, yo cumplí las normas de predicación de la semana. No. Ellos lo hacen para el Señor. Al punto de que cuando el Señor se lo dice, ellos ni saben cuándo lo hicieron. Porque no lo hacen para notar nada. Ellos se saben ya perdonados. Ellos lo hacen en agradecimiento. Ellos lo hacen como resultado de la bondad de Dios en ellos. Ellos los hacen para el Dios que los ha salvado y los ha amado y los ha perdonado en Cristo Jesús. Entonces, ellos sí hacen buenas obras. Y ese día el juicio va a ser sobre todas las personas, los justos y los injustos, hermanos. Estarán en el tribunal. ¿Ustedes vieron eso? Los justos y los injustos están en el mismo tribunal. Gracias, hermano. Ya te libraste de la ira de Dios en el día del juicio. Los justos y los injustos. Tuve sed y me diste de beber. Fueron juzgados o serán juzgados en el día del juicio, los justos y los injustos. Y, o sea, todos van a comparecer. Recuerden que estamos viendo en este momento la universalidad de ese juicio. O sea, todos van a comparecer ante el juicio de Dios. Una de las imprecisiones, vamos a decir, una de las imprecisiones doctrinales o teológicas o escriturales que escuchamos por ahí con frecuencia es que va a haber un juicio para los cristianos y otro para los no cristianos. Va a haber
y le llaman al juicio de los cristianos que serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco. Y a los no cristianos, bueno, pues ponen otro trono con otros jueces. Unas cosas así muy raras. Pero hermano, eso es, yo no estoy diciendo que es una herejía. Yo creo que es una imprecisión bíblica que puede llevar con otras imprecisiones bíblicas a una herejía. Pero, y estoy hablando ya ahora de concepto, qué cosa es una herejía como tal. Ahora, lo que sí nosotros debemos entender es que va a haber un solo juicio, hermano. Entiendan aquí, un solo juicio. En él los justos y los injustos comparecerán. Todos van a comparecer en ese juicio. Ahora, en ese juicio indudablemente hay algunos que saldrán, ¿verdad?, justificados, no van a ser culpables, no van a ser condenados, y otros serán condenados. Los justos no serán condenados, pero todos los injustos serán condenados en ese juicio. Y van a ser juzgados todas las personas según sus obras. Por eso no podemos decir, yo soy cristiano, y andar como un no cristiano. Tú no puedes decir, o tú pudieras decir, solo que te estás engañando a ti mismo en primer lugar. Yo soy cristiano y sigues haciendo las mismas cosas que los no cristianos y no haces las cosas que hacen los cristianos. No vives como un creyente. Y bueno, también tengo que decir que un no cristiano que se diga cristiano, es lógico que no pueda hacer las cosas que hace un cristiano, porque el cristiano hace las cosas que hace porque las puede hacer, y las puede hacer porque ha sido rescatado del infierno por Dios, rescatado de las tinieblas por Dios, transformado, aunque no se vea la transformación porque es interna. Su corazón ha sido vuelto a ser, la simiente de Dios ha sido plantada en su corazón. Cristo lo ha resucitado entre los muertos, lo ha vuelto a crear, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas en su vida. Ahora esta persona ama a Dios y ama a Dios con todo su ser, porque Dios ha puesto ese amor en él. Dios le ha dado su espíritu y su espíritu mora en él. Esta persona no le cuesta hacer cosas por sus hermanos, no le cuesta hacer cosas por Dios, no le cuesta amar a Dios, amar su palabra. Eso es lo natural en él. Ahora, aunque tenga luchas, aunque tenga algún rezago del viejo hombre que no le hace obedecer perfectamente ni andar perfectamente, bueno, pero lo que sí es cierto es que su vida está marcada por un obrar conforme a la verdad, a la piedad. Esa es la verdad. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, ahorita mencionábamos uno de esos versos. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿a quién? A todos los hombres. ¿En qué lugar? ¿Solo en Cuba? No, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Entonces fíjense, ¿quiénes serán juzgados en ese día, en ese juicio? ¿Y a quién Dios manda que se arrepientan antes de llegar a ese juicio? A todos los hombres, hermano, a todos los hombres. Todos los hombres se deben arrepentir. No hay una persona que no tenga la responsabilidad de arrepentirse y volverse a Dios. Pero pastor, hasta mi abuelo, que era tan decente y siempre estuvo con mi abuelita y era un hombre noble y bueno, ese también tenía que arrepentirse y creer, sí. Aunque tú no lo hayas visto, tu abuelo tenía pecado que tú no viste, pero Dios sí. Y muchos, no te creas que eran pocos. Romanos capítulo 2, versos 6 al 16. Vamos a leer una porción también larga. El cual pagará a cada uno. ¿A quién? A cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Fíjense, hermano, cómo los justos perseveran en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre ¿quién? Todo ser humano. Recuerden que estamos viendo la universalidad de ese juicio. Sobre todo ser humano va a ser el juicio. ¿Qué hace lo malo? Al judío primeramente y también al griego. En esas dos terminologías, ¿quién cae? Todo el mundo. Si no eres judío, eres gentil. O en este caso el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, todos van a tener que comparecer delante del tribunal de Dios. Judíos, griegos. Segundo a Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10. ¿Me faltó? Ah, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No tengo tiempo para explicar esto, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Qué será juzgado ese día? Los secretos de los hombres. ¿De quiénes? De los hombres. De todos los hombres van a ser juzgados. En el día, fíjense que no hay 3 días de juicio, del arrebatamiento y después del juicio final y después, no, el día del juicio en que Dios, el Dios Trino, juzgará, pero por medio de quién? De Jesucristo, los secretos de los hombres. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, ahora sí, versos 5 al 10. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios, ¿qué va a hacer Dios? Pagar con tribulación a los que atribulan. ¿A quién? A los cristianos, hermano. Pablo le está escribiendo a quién? A la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? A los cristianos en Tesalónica. Y a esos cristianos en Tesalónica le dice, a esos que les atribulan a ustedes, Dios les va a pagar con tribulación. Ajá. Y a vosotros que sois atribulados, ustedes que sois atribulados por mi causa, en este caso, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mira qué interesante, los teólogos aquí. Ven acá. ¿En qué viene Cristo? Desde el cielo. Eso no se trata del arrebatamiento de eso. Desde el cielo, ese es el arrebatamiento, pero es que está hablando de juicio. Está hablando de que Dios va a dar retribución y juicio. Desde el cielo, bueno, ahí eso es una pregunta para los dispensacionalistas también. Con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que si tú no conoces el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a recibir la ira de Dios. Eso quiere decir que la salvación y el ser librado de la ira de Dios en el día del juicio, esto depende del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, únicamente. ¿Y qué hay de Atuey? Si algunos conocen un mito, bueno, algunos lo recogen en la historia, pero sin duda es un mito, tratándose del tiempo atrás y que es algo que alguien dijo, pero no que todos los historiadores recogen. Es un mito. No sé si, creo que la mayoría lo conocen, pero que dicen que a Atuey lo fueron a quemar o a buscar. A quemar.
y que le dijeron, le predicaron los católicos romanos, le dijeron, no, si tú te arrepientes, y no sé si le dijeron si crees en Jesucristo, algo así, o a su modo, Católico. su modo católico romano, le dijeron algo en relación a la fe católica romana, y él dijo, si yo tengo que ir para el cielo, A mí me muere usted. para el mismo lugar que ustedes van, yo quiero ir a otro lugar. Entonces Hatuey, siendo tan bueno como era, va a ser juzgado en el día del juicio, a pesar de tener tan malos predicadores, tan perversos predicadores. Sí. Sin duda, sin duda. O sea, ni los predicadores eran buenos, ni él tampoco. El evangelio que escuchó fue un mal evangelio, un pésimo evangelio. Pero ¿y qué hay de todos los indios que murieron antes de Hatuey? O todos los nativos, porque no eran indios de la India, eran nativos. ¿Qué sucedió con todos los que no escucharon ningún evangelio? Serán juzgados. Sin ley serán juzgados. Dice, leíamos anteriormente, los que con ley han vivido van a ser juzgados por la ley. Los que sin ley también van a ser juzgados, porque hay una ley escrita en el corazón de todo hombre, porque no hay motivo para no vivir para Dios, y todos nosotros vamos a tener que comparecer delante de ese tribunal, de ese único tribunal. Y nosotros tenemos que saber que también el escuchar el evangelio es una gracia de Dios. El hecho que tú estés aquí escuchando el evangelio te hace un privilegiado. Hay muchas personas que por un motivo u otro nunca escuchan el evangelio. Que tú estés aquí escuchando el evangelio es un gran favor que Dios te está haciendo. Entendamos eso. Entonces, por el evangelio no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de ¿qué? Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificados sus santos y ser admirados en todos los que creyeron cuando no hayan sido creídos entre vosotros. Bien, también podemos ver segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 10. Voy a leer rápido para que vean la universalidad. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note, hermanos, una vez más cómo se repite la frase, en el día del juicio. El día del juicio. Un solo día. Y de los hombres, perdición de los hombres impíos, de todos los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor es el día del juicio. Hay dos frases en el Nuevo Testamento para el día del Señor. ¿Cuáles son? Que definen dos eventos distintos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos dos eventos distintos para la frase el día del Señor? El día del Señor domingo. Hoy, el día del Señor, el primer día de la semana, o el día de la venida del Señor. Hay solo esas dos definiciones para la frase el día del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, bueno, voy a leer solo el 11 creo. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjense, un gran trono blanco, la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar se encontró para ellos. Van a ser juzgados, no van a tener dónde esconderse el cielo y la tierra. Apocalipsis 20:12 dice, no sé por qué, yo tengo mal la cita aquí. Este debe ser, voy a leer de la escritura. Aquí tengo las notas para ese.
Apocalipsis 20. Disculpe. Dice el versículo 12 en adelante. Y vi a los muertos. Ya. Sí. Aquí, este es hasta el 15. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora, note esto. ¿Quiénes estaban de pie delante de Dios? Los muertos. Grandes y pequeños. O sea, líderes. sí, grandes y pequeños, importantes y no importantes. Ahí va a estar Biden y va a estar el hijo de la vecina que todavía le caen los moquitos por aquí. Todos, grandes y pequeños. El que sea alguien, el que no sea nadie. Las personas mayores de edad y las menores de edad. Todos van a tener que comparecer delante de Dios. Eso es lo que está viendo Juan. Yo vi que va a haber un juicio final. Yo vi que va a haber un día en que todos los seres humanos tendrán que comparecer delante de Dios. Yo vi que estaba allí el emperador romano delante de Dios, y estaba el rey, y estaban todos, grandes y pequeños, delante de Dios. Y fueron abiertos, dice, ciertos libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Porque, hermano, tú puedes hacer y deshacer y olvidar las cosas que tú hiciste, las malas que tú hiciste, tú las puedes olvidar, pero Dios no. Todo está escrito. Todo está escrito. Fueron abiertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, todo el mundo. Y fueron juzgados cada uno, ¿por qué? Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Estás inscrito tú en ese libro? Pasamos a su doble actividad. Fíjense, los autores de la confesión dicen así: para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y obras, y para ser recompensados de acuerdo con lo que hayan hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Hay que dar cuentas allí, y va a ser cada uno recompensado. Los que hicieron lo bueno para bien, y los que hicieron lo malo para mal. En ese juicio va a haber un juicio distinto para distintas personas. En 2 Corintios capítulo 5, verso 10 encontramos que dice así: porque es necesario que todos nosotros, hablando de quién, Los cristianos. de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de quién, Los cristianos. o sea, ante el tribunal de Dios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nunca estaba vivo. Mientras tú estuviste vivo en el cuerpo, tú vas a comparecer delante de Dios y vas a tener que dar cuenta y vas a pagar por ello. Ahora, 1 Corintios capítulo 4, verso 5, miren lo que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga ¿quién? Señor. Cuando venga el Señor, ¿qué será? El juicio. El rapto. El juicio. Ya. La venida del Señor es el mismo día ¿de qué? Del juicio. Final. ¿Eso qué quiere decir? Que somos amilenialistas, que no somos dispensacionalistas. Sino el día del Señor es una cosa, la venida del Señor es otra, y el día del juicio final eso es otra. Espérate. No. Miren, así que no juzguéis nada antes del tiempo. El día del juicio es el día que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. Ya, ese es el día del juicio. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿De quién? De Dios. Porque está hablando a creyentes. Pero fíjense, hermanos, algo que nos encanta hacer: juzgar las intenciones del corazón. Eso solo Dios lo puede hacer. Hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Sabe? Las intenciones del corazón solo las puede juzgar Dios.
Solo Dios. Hace poco, teniendo a la oración familiar, esta semana, se nos presentaba una duda. ¿Alguien puede ostentar usando algo, entiéndase por ostentar, usar cualquier cosa o llevar cualquier cosa o manejar cualquier cosa o ponerse un adorno encima por querer aparentar algo, exhibir algo, mostrar algo? Eso es ostentar. O sea, tú te puedes poner un buen sombrero de pana y no ostentar nada, simplemente te gustan los sombreros, pero tú puedes ponerte un sombrero de guano y ostentar algo. Yo si tengo 50 pesos, digo, ya no vale 50, ¿no? Como 500 según lo que está pasando, como 500 pesos, uno de guano de esos, no sé si es de guano o es de otra cosa. Bueno, uno de esos de guano que es molesto, incluso ponérselo, te araña todo aquí así. Bueno, y estar ostentando, porque yo sí tengo 500 pesos para ponértelo y pasa por el lado de uno que no tiene ni esos 500 pesos para el de guano y estás ostentando, y sin embargo el sombrero de pana no está ostentando. Entonces, la ostentación son ese tipo de pecados que tú no puedes juzgar y que no siempre coincide con las cosas que uno tenga. Porque bueno, ¿y por qué yo me puse hoy un saco? Porque estás ostentando, tú eres un hombre ostentoso, que en vez de ponerte un abriguito como se lo pone todo el mundo, te pones un saco porque tú te crees que tienes mucho dinero. Bueno, alguien puede pensar eso, pero el que juzga eso es Dios. ¿Entienden? Uno debe tener cuidado con juzgar las cosas que no son las cosas que uno puede juzgar. Cuidado, porque hay cosas que solo Dios puede juzgar. Tú pudieras preocuparte por un hermano porque tú crees, y tú pudieras preguntarle, decirle, y hermano, déjeme decir, el pecado siempre está más cercano a nosotros de lo que nosotros imaginamos. No se crean que nadie ostenta nunca. No te creas que tú nunca ostentas nada. No, cuidado, porque eso te visita con mucha frecuencia. Te puede visitar con mucha frecuencia y te visita con mucha frecuencia. Todos tenemos que estar cuidándonos de estar queriendo aparentar y querer enviar un mensaje a las personas indebido. Pero hay solo un día en que serán juzgados nuestros corazones, las intenciones. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? Todo lo que hiciste, ¿por qué? ¿De dónde salió la motivación? Ese día es el día en que el Señor venga. Antes no serán juzgados. Y el último texto que les traigo es Mateo capítulo 12, verso 36. Mateo 12, 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, no se crea que el juicio será superficial. No se crea que el juicio será solamente porque cómo te vestiste y cómo y si fuiste a la iglesia o no. No. Ese tipo de juicio lo hacemos nosotros. A veces las personas están mirando el exterior. Y si tú te vistes de esta manera, y si tú tienes el cuerpo marcado con tatuajes, porque tú esto. Hermano, si fuera tan sencillo como vestirme de una manera, o ponerme un tatuaje, o no ponerme tatuaje, o quitarme los tatuajes, y ya soy santo. No es así, hermano. El juicio será tal en conformidad con lo que somos nosotros. Y los pecados de nosotros salen del corazón. No es un asunto. Yo sé que lleva una expresión externa que al final termina quizás en una expresión externa de quizás de si yo me pongo un tatuaje o no, y también termina en una expresión de cómo me visto. Pero hermano, yo soy el mismo cuando me estoy bañando, que no tengo vestido, que cuando estoy en la calle vestido.
Soy el mismo justo por la gracia del Señor y porque me ha imputado su justicia cuando me estoy bañando que cuando estoy vestido. Entonces no depende del vestido, ni es esto lo que se va a juzgar, pero nosotros vamos a dar cuenta hasta de las cosas que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no se está hablando aquí solo de malas palabras, se está hablando de palabras ociosas, se está hablando de palabras sin sentido, de estar perdiendo el tiempo y de hablar vanidad. De todo vamos a ser juzgados. Nosotros tenemos que saber eso, tenemos que ser conscientes de eso y vamos a ser juzgados profundamente. El mundo vive como si nunca tuvieran que dar cuentas a Dios de nada, ¿verdad? Viven para sí mismos y incluso viven para otros, para el que dirán, para cómo me miran, para cómo yo puedo hacer, para cómo yo puedo vivir para tener más popularidad o más amistades o más seguidores. Hermano, esto es vivir como si Dios no fuera Dios, como si no hubiera Dios y como si Dios no fuera lo más importante. Nosotros, ¿cómo vivimos en este mundo que se dirige en esa dirección? El mundo se dirige así, anda así, camina así. Nosotros podemos ser movidos o llevados por esa corriente de vivir el mundo de esa manera. La palabra de Dios habla abundantemente sobre el día del juicio, o el día del Señor, o cuando el Señor venga. Nosotros no nos deberíamos conducir como se conduce el resto del mundo. Cuando nosotros nos conducimos como se conduce el resto del mundo, nosotros somos más culpables que el resto del mundo. Porque nosotros sí sabemos que hay un día de un juicio. Nosotros más bien deberíamos tener la perspectiva del juicio delante de nuestras vidas cada día y actuar así, teniendo en cuenta que un día vamos a tener que darle cuentas a Dios. A Dios, fíjense, no a tu esposa. Tú puedes vivir a espaldas de tu esposa no enterarse de nada y tú, siendo un hombre casado, estar codiciando, mirando, hablando. Pero no es delante de tu esposa que tú vas a tener que comparecer, es delante de Dios. Tu niño, puedes estar delante de tus padres teniendo una postura, pero ¿y qué? Delante de Dios, que es quien te va a juzgar. Cada uno de nosotros, hermanos y amigos, vamos a tener que comparecer delante de Dios. A mí me encantan las palabras del apóstol Pedro. Son muy claras y explícitas en relación al día del Señor o al día del juicio. El apóstol Pedro termina diciéndole a las iglesias que le escribe: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, ¿cómo no vamos a vivir para Dios? Santo es vivir apartado del mundo y apartado para Dios. ¿Cómo no vamos a vivir apartados para Dios? Vivir para Dios. Esto no es un asunto de un pastor, no, todos los creyentes verdaderos deberían vivir para Dios. Amén. Para Él, no hay otra manera de vivir. Dice el apóstol Pedro, esperando, o sea, en espera de ese día, esperando, y más que eso, apresurándoos, como andando, no entretenido, no perdiendo el tiempo, sino andando con una intención de que ese día se acerca, apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Vieron? No es más el día de Dios, el día del Señor, en el cual, dice el apóstol, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos del cielo siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Gloria a Dios. Por lo cual, dice el apóstol, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz con Dios. Amén. Andando de tal manera que podamos estar en paz con Dios y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito: antes bien, crecer en la gracia, crecer en algo, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En eso debemos ocuparnos, en eso debemos crecer, debemos vivir esperando ese día. Amén. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por recordarnos que todos un día vamos a tener que comparecer delante de ti, Señor. Oh bendito Dios, concédenos vivir a la luz de esa verdad. En Cristo Jesús. Amén.